Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Llevaba semanas buscando algo que pudiera sacudir los cimientos de mi carrera. Soy periodista de investigación, escéptico por naturaleza, siempre en la búsqueda de la verdad, pero también consciente de lo fácil que es caer en las trampas de las leyendas. Había escuchado rumores de un sacerdote del Vaticano que poseía una visión completamente diferente de lo que el cristianismo tradicional predica, y mi instinto me decía que esta historia podía ser la más grande que jamás hubiera cubierto. Después de todo, el Vaticano no se caracteriza precisamente por abrir sus puertas a los medios, especialmente cuando se trata de algo tan controversial. Muchos hablaban de él con temor, como si mencionar su nombre fuera un pecado. Sin embargo, algo en mi interior insistía. Había algo importante detrás de esas historias. Entonces, un día, recibí un mensaje, casi sin quererlo, de un contacto anónimo que me ofrecía algo mucho más valioso que cualquier dato que hubiera obtenido hasta ese momento. «He encontrado la manera de ponerte en contacto con él», me dijeron. «Pero hay una condición. El encuentro será en total anonimato para ambos». Acepté sin pensarlo demasiado. Algo en esa oferta, en esa oscura promesa, me impulsaba a seguir adelante. La cita fue fijada. Un café a las afueras de Roma, en una zona tranquila, lejos de las miradas curiosas. La dirección que me dieron era imprecisa, lo que aún más despertaba mi suspicacia. Llegué antes de la hora acordada y esperé en un rincón apartado del pequeño local, donde la luz era escasa, ideal para una plática amena. Cuando él llegó, lo supe de inmediato, aunque no podía verlo del todo. Se sentó en una mesa alejada de la mía. El sacerdote, o al menos eso suponía que era, llevaba una sotana oscura, algo más modesta de lo que imaginaba para alguien del Vaticano, como si quisiera ser invisible. Pero a la vez había algo en su postura que era imposible ignorar. No fue hasta que me acerqué, casi como si lo estuviera invadiendo, que levantó la cabeza. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero sus ojos, intensos y profundos, eran lo único que podía ver con claridad. «Buenas noches», dije con un tono que intentaba ser seguro, pero que sabía sonaba algo temeroso. Él asintió levemente, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Gracias por concederme esta entrevista», agregué, mientras me sentaba frente a él. «Estoy aquí para escuchar su historia». Su voz era suave, casi susurrante, pero tenía un tono que dejaba claro que no era alguien dispuesto a compartir su vida sin más. «Lo que usted llama historia no es algo fácil de contar. Si espera una versión tradicional, como las que se predican en las iglesias, temo decirle que no la encontrará aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quería decir con eso? No podía evitar sentir que, aunque sus palabras eran pocas, cada una tenía más peso del que esperaba. La entrevista comenzó lentamente, como una conversación trivial, hablando de sus años en el seminario, sus viajes, sus estudios teológicos. Pero conforme avanzaba la charla, me sentía más incómodo. ¿Por qué esta entrevista?, le pregunté finalmente, después de unos minutos de silencio incómodo. ¿Por qué decidió hablar conmigo? Si hay algo que el Vaticano quisiera ocultar, ¿por qué no mantenerse callado? Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome fijamente. Al cabo de unos segundos habló. «Porque la verdad siempre encuentra su camino, aunque intentemos detenerla». Esa frase me golpeó de una manera extraña. ¿Qué quería decir con eso? Yo, un periodista experimentado, me consideraba alguien que sabía cómo leer entre líneas. Sin embargo,
Lo que decía el sacerdote me dejaba inquieto. Cada palabra parecía estar cargada de una verdad más grande de la que estaba dispuesto a entender. El silencio entre nosotros creció pesado. Me acomodé, hundiéndome en mi silla, y no supe cuánto tiempo pasó antes de que él volviera a hablar, pero su voz me sacó de mi trance. Usted es escéptico, ¿verdad? Ha pasado toda su vida buscando respuestas lógicas, racionales, dentro de un mundo que cree tenerlo todo explicado, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Pero, a veces, la verdad no se encuentra en lo que creemos entender, sino en lo que nos atrevemos a cuestionar. Mis dedos tamborilearon nerviosos sobre la mesa. Estaba más cerca de una revelación, eso lo sentía. Pero, ¿de qué tipo de revelación estábamos hablando? Estaba frente a un hombre que había visto más de lo que cualquier ser humano debería. De eso no cabía duda. Pero, ¿hasta qué punto su verdad era creíble? Mis dudas aumentaban a medida que la conversación avanzaba. ¿Qué es lo que está dispuesto a revelar?, pregunté, manteniendo la voz firme. El sacerdote se quedó en silencio un momento antes de responder. No estoy aquí para revelar grandes secretos. Solo responderé lo que me pregunten. Si haces las preguntas correctas, recibirás las respuestas. Si no, no hay nada que yo pueda ofrecerte. Me sentí como si el peso de la conversación cayera sobre mí. ¿Cómo saber cuáles son las preguntas correctas?, le pregunté, consciente de que cada palabra debía ser cuidadosamente medida. Eso depende de ti, dijo. Si buscas las respuestas, tendrás que saber cómo buscarlas. Después de escuchar al clérigo, ya no pensaba tener contratiempos, y con seguridad, lancé mi primera pregunta. ¿Es verdad que existe una biblioteca secreta? El sacerdote tomó un momento para observarme, sin apresurarse a contestar. Finalmente, habló con calma, pero sus palabras tenían peso. Sí, existe una biblioteca secreta, pero no es lo que imaginas. Todo comenzó después de la fundación de la Biblioteca Vaticana en 1475, cuando comenzó a almacenarse una gran cantidad de documentos de valor histórico, teológico y científico. Sin embargo, a lo largo de los siglos, algunos escritos empezaron a ser considerados demasiado peligrosos, incluso para el acceso restringido. Fue entonces cuando, durante el papado de Pío V, se construyó un espacio oculto bajo el Vaticano, donde se almacenaron estos textos y artefactos. ¿Y por qué esconderlo? ¿Por qué ocultar ese conocimiento? Mi voz denotaba la frustración de quien quiere entender, de quien no puede concebir el porqué de tanto secreto. Porque no todo conocimiento es adecuado para todos. Imagínate, por un momento, que el mundo entero supiera lo que realmente ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, o las enseñanzas que se escondieron deliberadamente en los márgenes de la historia. No todos están listos para aceptar ciertas verdades, y la humanidad podría desmoronarse si esas revelaciones llegaran al público en general. Las bases de nuestra fe, la moralidad que mantiene unida a la sociedad, se verían amenazadas por esos descubrimientos. Entonces, ¿qué tipo de libros y documentos están allí? ¿Qué clase de información puede cambiar tanto las creencias humanas?, pregunté, buscando más detalles, deseoso de entender la magnitud de lo que me estaba diciendo. Los textos que guardamos no son necesariamente malvados, dijo, pero algunos son peligrosos en el sentido de que podrían hacer tambalear los cimientos de la fe. Por ejemplo, hay evangelios que fueron considerados heréticos, pero que ofrecen una versión de la vida de Cristo completamente diferente a la oficial. Hay tomos que hablan de las primeras enseñanzas, de la relación directa entre los apóstoles y Jesús, que no se asemejan a lo que conocemos. Pero no solo son libros de naturaleza religiosa, también hay artefactos y escritos históricos que explican la verdadera relación entre la Iglesia y el poder durante la Edad Media. La Iglesia ha sido siempre más que una institución espiritual.
también ha sido una fuerza política, y esa dualidad es algo que se ha ocultado cuidadosamente. Entonces, ¿cuál es el tomo más importante y peligroso que guardan? ¿Qué contiene? El sacerdote hizo una pausa. El más peligroso, hay varios, pero uno en particular se destaca. Es un manuscrito antiguo que se encuentra entre los primeros escritos cristianos. No es un evangelio como los que conocemos, sino una serie de textos que hablan de los orígenes de la humanidad, pero no como se enseña en las Escrituras. La narrativa que ofrece no tiene nada que ver con la creación en el Génesis. Es más antigua, mucho más antigua, y cuestiona las raíces mismas de nuestra existencia. Los que han tenido acceso a este libro han experimentado una transformación profunda. No todos se han recuperado de lo que han leído. La Iglesia decidió mantenerlo bajo custodia estricta, porque su contenido podría derrumbar la visión del mundo que todos tenemos. ¿Y qué pasa con esos textos que han sido alterados o eliminados a lo largo de la historia? ¿La Iglesia ha manipulado la Biblia para ajustarla a sus intereses? La pregunta salió sin pensarlo, porque sentía que todo lo que había escuchado hasta ahora apuntaba a una historia oculta, a una iglesia que no era lo que siempre me habían dicho. El sacerdote suspiró, y por un momento pareció dudar antes de responder. No es tan simple como manipular. A lo largo de la historia, muchos de los textos originales fueron modificados, pero no siempre por motivos oscuros. En algunos casos, se trató de adaptar el mensaje a los tiempos y circunstancias de cada época. La Iglesia, al principio, no solo era una autoridad espiritual, sino también política, y no todos los textos se ajustaban a la visión que se necesitaba para mantener el orden en una sociedad en crecimiento. Algunas alteraciones fueron sutiles, otras más evidentes. Pero lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos ha sido proteger el núcleo de la fe. Sin embargo, lo que algunos no saben es que el núcleo original era mucho más complejo de lo que la mayoría cree. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia ha decidido qué parte de la verdad debe ser contada y cuál no. Mi mente no podía dejar de hacer conexiones. No podía evitar pensar que todo lo que conocía podía ser una construcción elaborada. Exactamente, respondió el sacerdote. La Iglesia ha tenido que tomar decisiones difíciles. Proteger el orden, mantener la estabilidad. Sabemos que la verdad es peligrosa en manos de aquellos que no están preparados para entenderla. Y algunos textos, aunque no mentían, no eran lo que la gente necesitaba escuchar en su momento. En lugar de manipular, preferimos guardar esos textos en silencio y hacerlos inaccesibles por el bien de todos. 1. Entonces el cristianismo es una falacia. La pregunta salió con la necesidad de una respuesta directa. Mi mente aún daba vueltas sobre todo lo que el sacerdote había dicho hasta ahora, y la tensión crecía al intentar entender cuál era la verdad detrás de la institución más poderosa del mundo. El sacerdote no titubeó. Su respuesta fue clara. No, el cristianismo no es una falacia. Su tono era firme, casi definitivo. Lo que ocurre es que la religión, al igual que otras ideologías, ha sido usada por los hombres para construir una estructura de poder. Pero no es una falacia en sí misma. Es una enseñanza que tiene raíces profundas en el ser humano. El cristianismo, en su forma original, busca guiar a las personas a través del amor, la esperanza y la redención. Y sí, Jesús existió. Su vida, sus sacrificios, son históricos. No hay duda de eso. Pero, ¿y las historias que nos han contado? ¿Y los milagros, las resurrecciones? Eso no es falacia también. Mi insistencia no venía de la desconfianza en Dios, sino de la sospecha de que la Iglesia había ocultado demasiado. Te puedo decir que muchos de esos relatos, aunque no sean falsos en un sentido literal, son interpretaciones de lo divino. Jesús hizo cosas que no se pueden explicar con lógica humana. Lo que no se cuenta es que muchas de las historias que tenemos hoy en día
han sido modificadas a lo largo de los siglos, ya sea por interpretación o por interés. Es algo que la Iglesia ha manejado cuidadosamente, porque la religión tiene que ser algo que toque el alma, no solo la mente. Y en ese proceso, se deben hacer ajustes para que las enseñanzas sigan siendo efectivas. Pero la base, la esencia de lo que Jesús enseñó, es verdadera. Entonces, ¿las Escrituras han sido modificadas? ¿La verdad ha sido alterada a lo largo del tiempo? Insistí. No lo diría de esa manera, respondió, porque al final la esencia se mantiene. Pero sí, muchos detalles se han cambiado, no siempre por maldad, sino por necesidad de adaptación. Lo que te puedo decir es que el cristianismo, como todas las religiones, está sujeto a la interpretación humana, y no siempre fue hecho con las mejores intenciones. 2. Entonces, si la religión es para ayudar a la gente, ¿qué piensas sobre las acusaciones de que la Iglesia ha influido en decisiones políticas globales de manera encubierta? ¿Por qué, si eso es cierto, esto no ayuda a la gente y a la democracia, sino que solo beneficia a unos pocos? La pregunta que seguía era inevitable, y tenía que hacerla. Si la Iglesia estaba tan dispuesta a proteger la fe y mantener el orden, ¿por qué sus manos no estaban limpias de la política mundial? El sacerdote pareció no sorprenderse ante la pregunta, pero su respuesta fue mucho más calculada. La Iglesia tiene influencia en la política global, sí, pero no es tan simple como pensar que todo se maneja en las sombras. La Iglesia, especialmente durante la Edad Media, siempre tuvo que mantener un delicado equilibrio entre la moralidad religiosa y las necesidades políticas de la sociedad. La política influye en la vida de todos, y la Iglesia como institución ha intentado guiar a los líderes, a los gobernantes, para que sus decisiones no vayan en contra del bienestar del pueblo. ¿Eso es manipulación? No siempre. La Iglesia ha tenido poder, sí, pero también tiene una responsabilidad que pesa sobre sus hombros. ¿Entonces el Vaticano interviene en gobiernos de manera activa? La pregunta, más directa, buscaba desenmascarar una de las facetas más oscuras del poder religioso. No lo hace. El Vaticano tiene una influencia significativa en el mundo, pero en muchos casos esa influencia está basada en los principios morales de la Iglesia. La política y la religión son cosas que siempre han estado interrelacionadas, y no creo que eso sea necesariamente algo negativo. La Iglesia ha influido en decisiones políticas porque el bien común ha sido siempre su objetivo. Pero es cierto que, a veces, cuando los intereses personales o los de unos pocos entran en juego, esa influencia no siempre se utiliza de la mejor manera. La Iglesia no debería influir en decisiones políticas. Eso no es democracia. Eso no es lo que el pueblo necesita, respondí, buscando poner de manifiesto lo que había estado rondando mi mente todo el tiempo. Lo entiendo, pero ¿es acaso la democracia siempre lo mejor para todos? La democracia, tal como la conocemos, está llena de falencias. La Iglesia, al menos, tiene una misión moral, una misión de proteger los principios fundamentales de la humanidad. En muchos casos, los líderes políticos no ven lo que está más allá de sus propios intereses. La Iglesia, en su función más pura, siempre ha buscado guiar a los gobernantes para que no pierdan de vista el bienestar de la gente, especialmente de los más necesitados. 3. ¿Cómo responde a las críticas sobre la riqueza del Vaticano frente a la pobreza en el mundo? Si la Iglesia predicaba sobre la pobreza y la humildad, ¿cómo justificaba su opulencia? El sacerdote no pareció molesto, pero su mirada se endureció. La riqueza del Vaticano ha sido malinterpretada muchas veces. Lo primero que debes entender es que el Vaticano no es simplemente una institución religiosa, es un Estado soberano. Tiene que funcionar como cualquier otro país, y como tal, necesita recursos para mantener su infraestructura, sus actividades,
y su misión global. La Iglesia mantiene escuelas, hospitales, orfanatos y miles de instituciones de caridad. El dinero que se obtiene no se destina únicamente a la opulencia, sino también a estas obras. Pero ¿cómo se justifica esa riqueza en comparación con la pobreza global? Insistí. Millones de personas sufren mientras el Vaticano se mantiene con tesoros incalculables. Lo sé, y no pretendo defender que la riqueza del Vaticano sea irreprochable. Hay una enorme disparidad entre lo que se tiene y lo que se da, y eso es un punto que siempre ha sido objeto de crítica. Pero es importante recordar que la Iglesia, como institución, tiene que operar dentro de un sistema global donde el dinero y el poder son necesarios para cumplir su misión. La pobreza es un problema grave, y es algo que la Iglesia debe seguir combatiendo. Pero también tenemos que ser realistas. El Vaticano no es solo una iglesia, es un centro de poder, y eso implica una carga que otros no pueden ver. 4. Entonces, ¿la riqueza es un mal necesario? Cuestioné. No, no lo diría de esa forma, respondió el sacerdote con una sonrisa irónica. Es más complicado que eso. Pero lo que te puedo decir es que la Iglesia tiene mucho que aprender y cambiar, especialmente en términos de cómo maneja sus recursos. La pobreza es algo que debemos erradicar, pero no será fácil ni inmediato. Sin embargo, no todo lo que la Iglesia hace es para su propio beneficio. Hay un propósito detrás de cada decisión, incluso si no siempre es comprendido por todos. La conversación continuaba. La intensidad del diálogo no se disipaba, y las preguntas se sucedían con la misma urgencia. Después de discutir temas tan profundos, era inevitable que nuevas interrogantes surgieran. El sacerdote, a pesar de haber defendido su institución con firmeza, seguía mostrándose accesible, casi dispuesto a revelar más de lo que inicialmente había anticipado. Para no agobiarlo, decidí cambiar de estrategia y preguntarle sobre algunas cuestiones más conspirativas que más de uno hemos escuchado. 5. ¿Qué opinas sobre las teorías que sugieren que hay una conexión entre la Iglesia y organizaciones secretas como los Illuminati? No sé nada sobre eso, respondió tajante. He escuchado muchas teorías, pero como sacerdote, lo que puedo decirte es que nunca he visto una prueba concreta que respalde esas acusaciones. Las personas tienen una necesidad de encontrar conspiraciones detrás de todo, especialmente cuando el poder y el misterio están involucrados. Pero no hay nada que relacione a la Iglesia con los Illuminati o cualquier organización secreta de la que hablen. Si existiese tal relación, lo primero que te diría es que deberíamos ser transparentes al respecto. Pero en mi experiencia, esas teorías son solo eso, teorías sin fundamento. Y no me gusta perder el tiempo en rumores infundados. Pero, ¿no es la Iglesia un lugar donde se manejan secretos, donde se controlan conocimientos ocultos? Insistí. No confundan la discreción con conspiraciones, respondió con firmeza. La Iglesia maneja información, claro. Tiene que proteger el conocimiento, y sí, hay documentos y escritos valiosos que no pueden ser distribuidos sin un contexto adecuado. Pero eso no tiene nada que ver con sociedades secretas o teorías conspirativas. La verdadera Iglesia está en las enseñanzas de Cristo, no en lo que se esconde en las sombras. El sacerdote no parecía dispuesto a profundizar en este tema, y su respuesta me dejó con más dudas que certezas, pero era claro que no iba a dar pie a esa discusión. Lo siguiente parecía más urgente. 6. ¿Qué papel juega la Iglesia en la regulación de avances científicos como la clonación o la inteligencia artificial? La pregunta sobre los avances científicos era inevitable. En los últimos años, el debate sobre la clonación y la inteligencia artificial había cobrado fuerza, y la postura de la Iglesia sobre estos temas no era un secreto para nadie. ¿Qué pensaba un hombre de Iglesia sobre el futuro de la ciencia
cuando ese futuro amenazaba con alterar las mismas reglas de la creación. El sacerdote se tomó un momento antes de responder, como si evaluara sus palabras con precisión. La Iglesia no está en contra de la ciencia per se, pero sí está en contra de ciertos avances que desafían la naturaleza humana, que sobrepasan los límites éticos. La clonación es un ejemplo claro de ello. El proceso de crear vida, incluso si es a partir de material genético humano, no es algo que debamos permitir. La vida humana no debe ser tratada como una mercancía, ni como algo que pueda ser producido en masa, de la misma manera que se crea un objeto. La clonación no es solo un experimento científico, es una violación de la dignidad humana. ¿Pero no se trata de una oportunidad para salvar vidas, para mejorar la salud humana? Pregunté, buscando una respuesta que ofreciera algo más que un simple rechazo. Salvar vidas no debe ser un pretexto para jugar a ser Dios, dijo con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Es cierto que la ciencia tiene un gran potencial para el bien, pero también tiene un gran peligro. La clonación, y en particular la manipulación genética de seres humanos, plantea preguntas profundas sobre la identidad, la autonomía y el propósito de la vida. La Iglesia defiende la vida en su forma más pura, y no podemos permitirnos crear seres humanos sin un propósito divino. La ciencia debe estar al servicio del bien común, pero nunca a expensas de lo que significa ser verdaderamente humano. No pude evitar quedarme pensativo. En ese momento, la postura de la Iglesia no parecía tan retrógrada como se podría pensar. Era más una defensa de lo que consideraba lo sagrado e inquebrantable en la naturaleza humana, algo que, aunque complicado, resonaba con una lógica profunda. El debate sobre la inteligencia artificial es otro campo complicado, continuó. La tecnología tiene el poder de mejorar nuestras vidas, sí, pero cuando se trata de dar autonomía a las máquinas, debemos ser muy cautelosos. No sabemos qué consecuencias podría traer el dejar que las máquinas tomen decisiones importantes sobre nuestras vidas. La inteligencia artificial podría ayudarnos, pero también podría quitarnos nuestra humanidad si no tenemos cuidado. Era una postura tradicional, pero razonada, que no dejaba mucho espacio para interpretaciones fáciles. El sacerdote parecía tener claro que la Iglesia tenía que seguir siendo una voz crítica en un mundo cada vez más marcado por los avances tecnológicos. Sin embargo, no se mostraba completamente cerrado a la ciencia, solo a sus excesos. 7. ¿Cómo aborda el Vaticano las acusaciones de encubrimiento en casos de abusos por parte de algunos miembros de la Santa Sede? La siguiente pregunta era inevitable, como otras anteriores. El tema de los abusos dentro de la Iglesia había sido uno de los más delicados en las últimas décadas. Las denuncias de sacerdotes abusadores y los encubrimientos por parte de altos miembros de la jerarquía eclesiástica habían dejado una marca profunda en la institución. Cuando formulé la pregunta, pude notar que el sacerdote se tensó ligeramente, como si hubiera estado esperando este momento. Su respuesta fue tajante, aunque marcada por una sinceridad incómoda. Lo que ha ocurrido dentro de la Iglesia, en muchos casos, es inaceptable. No podemos esconderlo, no podemos justificarlo. Los abusos son un crimen, y no hay excusa alguna para lo que ocurrió. Como sacerdote, me siento profundamente avergonzado por estos hechos. Los culpables tienen que rendir cuentas. No se puede proteger a aquellos que han cometido estos actos terribles. Es cierto que ha habido encubrimientos, pero no todos dentro de la Iglesia están de acuerdo con esa forma de actuar. Yo, por ejemplo, me opongo completamente a que se proteja a estas personas. Si han cometido un crimen, deben ser llevados ante la justicia, sin importar quiénes sean o qué poder tengan. Si tienen que pasar el resto de sus vidas en prisión, que así sea. No esperaba esa respuesta tan directa. Durante mucho tiempo, las declaraciones oficiales del Vaticano habían sido evasivas,
defendiendo el misterio detrás de las decisiones tomadas. Pero el sacerdote, a pesar de su posición, no dudaba en hablar con franqueza. La Iglesia tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para garantizar que esto no vuelva a suceder. El encubrimiento ha dañado profundamente la confianza de las personas en nosotros, y la única forma de redimirnos es ser completamente transparentes y asegurarnos de que todos los culpables paguen por sus crímenes. Eso debe ser lo primero. Lo demás es secundario. El tema se cerró con un silencio pesado. Era un reconocimiento difícil, pero necesario. Las palabras del sacerdote, aunque dolorosas, parecían marcar un punto de inflexión. La Iglesia, en su máxima expresión, estaba luchando por mantener su autoridad moral en un mundo donde la verdad se había distorsionado por décadas. Esa fue la última pregunta al padre. El sitio comenzó a llenarse de gente y comprendí que, más que nada, ese era el motivo de su drástica huida. «Tengo que marcharme, pero espero que no sea la última vez que nos veamos», dijo antes de dejar una tarjeta con su número telefónico, y luego se marchó.